Mujeres líderes en el mundo. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. ¿Estamos listos? Estamos listas para un nuevo análisis. Política internacional, mujeres líderes. Obviamente lo que ocurrió en Italia con Giorgia Meloni, ¿no? Justamente ella la gran candidata. Un cargo histórico para las mujeres porque antes no había ocurrido. Bueno, se va a abrir el debate, pero ¿qué pasa con las mujeres a nivel internacional? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que ocuparon cargos políticos muy importantes? Líderes, ¿no?, de los países. @Replay Contenidos, nuestra plataforma digital para que te comuniques, y si no, a través de WhatsApp 261-300-1600. Se abre el debate con ellos. Picantes vinieron. Me dijeron, miren, picante, picantísimo. Picantísimo. Augusto Grilli Fox, politólogo. Augusto, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, Augusto. Picante, ¿no? Un Sí, tema... aparte muy interesante, muy Muy, interesante. chicos, no paré de leer cosas que yo digo, no podía. Bueno, ahí vamos a analizar, ¿no? Pero digo, increíble, y también para hacerle entender a las mujeres, hacerle entender al público, y vamos a hablar de mujeres, pero hacerle entender al público, qué significa el ser ultraderecha, ¿no? Para algunos nos asusta. Yo sé que no hay que, pero algunos, nada, tenemos como distintas opiniones acerca de ello. Mario Guerrero, politólogo e investigador de la UNCUYO. Mario, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto tenerte también. Por favor. Me encanta, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar con ella, ¿no? Si tenemos, obviamente, las fotos, el reel, polémicas si las hay, ¿no? Pero ante todo, vamos con algunos datos. Bueno, ella es Giorgia Meloni y partido, ella tiene que ver con la ultraderecha, ¿no? Y es la primera vez que gana la ultraderecha después de de la Segunda Guerra Mundial. Tiene su ¿Esto es así? particularidad, claro, lo que representa básicamente, primero por ahí cuando, de hecho lo charlamos con Mario cuando abordamos lo que Sí. son elecciones, me parece que es interesante diferenciar lo que es el sistema presidencialista al parlamentario, que es la característica fundamental del Bien. proceso electoral que se ha llevado a cabo en Italia. Ellos tienen que formar una mayoría y en base a esa mayoría, el presidente, que no es el mismo rol que nosotros tenemos, allá lo similar sería el primer ministro, es el que le ordena al que, generalmente, al que más cantidad de votos que saca, que forme gobierno. ¿Qué es formar gobierno? Juntar la coalición con los que tienen un acuerdo para hacer esa presentación. Es ahí donde Giorgia Meloni es la que más votos ha sacado, alrededor de un 26%. Por otro lado, está la fuerza de Matteo Salvini y por otro lado la de Silvio Berlusconi. 8 puntos y 8 puntos aproximadamente y 26. Eso le da una mayoría, lo cual se espera en los próximos días que Sergio Mattarella pida esa formación de gobierno y ahí se arme esa estructura. Bien, ¿no? O sea, un liderazgo importante y hasta el momento histórico por una mujer, digo. Es lo que llamaba la atención y todo el mundo decía, bueno, ¿quién es Giorgia? ¿Quién es? Bien, Giorgia digamos, tiene una representación muy particular, sobre todo por ese freno que manifestó históricamente en los últimos años a hacer gobierno. Ha sido convocada en esta Italia que ha tratado de romper la brecha entre izquierda y derecha en algunos momentos, y cuando se trató de la mano de Mario Draghi de armar un gobierno de unidad nacional, Giorgia Meloni fue la que dijo no. Entonces me parece que ahí es ella donde se potencia, donde también empieza a generar una suerte de trampolín, ¿no? Sí, Bien, total. bien. Cuando uno habla de ultraderecha, ¿no? Que uno cuando, nada, leyó los diarios decía ultraderecha. ¿Qué es la ultraderecha? Para contextualizar un poquito a los que nos están mirando. A ver, particularmente podemos hacer una contextualización más a la europea Sí. o una contextualización más a la italiana. Ajá. Lo cierto es que en Italia desde hace muchos años, ya diríamos más pasada la década, la derecha se viene consolidando como una alternativa bastante fuerte respecto a las inoperancias que han venido o la poca cintura política que han tenido los diferentes gobiernos que han ocupado el poder en Italia para resolver los diferentes problemas. Es decir, y eso en el contexto en nosotros estamos es esta inflación, la pospandemia, la cuestión migratoria, etcétera, Bien. que son una de las piedras angulares sobre las que esta derecha, ultraderecha, se viene consolidando, ¿no? No es un detalle menor, para que tengamos una idea, de los últimos 75 años, que es desde que se consolidó la República Italiana, como la entendemos nosotros, han pasado 67, ahora 68 gobiernos. Eso le da un promedio de vida de 17 meses, 18 meses a cada primer ministro. Es decir, es una inestabilidad constante Total. bastante fuerte. Entonces eso ha generado que se generen estos espacios, la ultraderecha como una alternativa que reivindica banderas muy extremistas, como las que ha reivindicado Meloni, que es, por ejemplo, cuando habla del lobby LGBT,
son todas expresiones de ella, ¿no? Me diste pie. Vamos a ver el video, ¿no? Que circuló en las redes sociales una vez que ella ganó las elecciones. Hay que decir también, aclarar, y ayúdenme ustedes dos especialistas, no fue una de las elecciones más convocadas en Italia. Digo, la verdad es que los votantes no fueron muchos. No, forma parte dentro de la tendencia, el turnout que se le llama histórico de Italia, es una de las de menor participación. 65% cuando las anteriores fueron del 73%. Exactamente. No son obligatorias. No, pero además se da la particularidad de que se da en un contexto post-pandemia, en el sentido de que también hay una suerte de, digamos, de reclamo o de consecuencia ante los oficialismos, ¿no? Más allá, o sea, digamos, lo que se está castigando principalmente son los efectos de la inflación a nivel global y la pérdida del poder adquisitivo. Sí a la familia natural. ¿Lo vemos? Veamos el video. LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Sí a la familia natural. Muy bien, bueno, ahí un poco se ve el concepto, sí, de la familia natural, hay que ver lo que ella llama natural, ¿no? Un poco se ve, ¿no? Esa cosa bueno, ella declaró que es cristiana también, en contra de muchas cosas. En los tiempos que corren, digamos, una Italia que sorprendió también, porque a veces, bueno, los tiempos que corren, uno imagina por ahí líderes más abiertos, líderes que no tengan que ver tanto con esto, con el ser tan conservadores, sin embargo, ha ganado las elecciones. Hay un discurso que se ha apropiado, digamos, del pueblo italiano. Por ahí el concepto que planteas en relación a esa perspectiva de líderes, yo lo veo más a nivel latinoamericano, pero veo un contrapunto con Europa, sobre todo en una Europa que está como en una suerte de contexto de guerra, en el sentido de la realidad italiana, alemana en materia de recursos energéticos, y justamente ver cómo se empiezan a potenciar esta suerte de discursos. Y también, no quiero ponerme fatalista, ver cómo repercute en el conflicto de Rusia-Ucrania un potencial posicionamiento de Italia como hoy tercera potencia después de Alemania e Inglaterra en lo que es la Comunidad Europea. Uno también piensa en Argentina, ¿no? Digo, hoy con un gobierno mucho más popular, un gobierno donde prioriza lo que ella, bueno, no va a priorizar en su discurso, no va en su gobierno. ¿Qué va a pasar? Porque uno dice, bueno, a ver, ¿esto indica algo? Digo, que volvemos otra vez al... Yo creo que habría que prestar atención en varias de las cuestiones que venimos conversando, particularmente por el hecho de que yo no sé cuán capaz va a ser ella de impulsar esta agenda en su totalidad, debido a que, como bien planteaba Augusto, ella no es la primera ministra ahora, ella tiene que negociar con los otros partidos. Si bien es cierto que la que tienen la mayoría actualmente dentro del esquema son partidos de derecha o centro derecha, es decir, 5 Estrellas, Fratelli, Liga, Berlusconi, etcétera. Lo cierto es que hay que sentarse en la mesa de negociación a hablar entre, por ejemplo, Berlusconi con ella. Hay que ver qué tipo de acuerdos llegan, porque Berlusconi estamos hablando de uno de los grandes señores de la política italiana y va a tener unas amplias pretensiones, por lo menos para blindarse de él, lo que tiene que ver toda la cuestión judicial. Sabemos que él es una persona investigada en todos los aspectos, desde cuestiones de abuso hasta cuestiones de corrupción. Entonces, la capacidad de agencia que pueda llegar a tener ella, para mí va a estar bastante limitada, y más teniendo en cuenta la tendencia histórica de los gobiernos italianos. Entonces hay que ver cómo es que ella termina dando un espaldarazo político y ver hasta cuándo es que resiste, ¿no? ¿Por qué la Unión Europea todavía no le quiere dar la bienvenida? ¿Hay algo con la Unión Europea, el ultraderechismo? Es que cuesta, o sea, cuesta. Hay una tendencia, sobre todo también tomando la referencia de otros actores, como lo es Viktor Orbán, por ejemplo, en Hungría, quien
abiertamente para Meloni ha sido una suerte de ídolo, podríamos decir, y entendiendo que es uno de los pocos líderes europeos que tienen nexos abiertos con Vladimir Putin, que hoy por hoy está celebrando acciones comerciales, y es ahí donde postulaba esto, de cuáles van a ser las relaciones, porque Italia no es Hungría, o sea, Italia tiene un peso mucho más grande, y hay que ver ahí de qué forma se termina de reubicar. Sobre todo entendiendo que se le cayó el gobierno por decisiones de la derecha a una persona como Mario Draghi, un tipo que ha sido destacado por derechas e izquierdas y ha sido un gestor muy oportuno. Y bien entendido a nivel europeo, porque él fue presidente del Banco Central Europeo. Entonces era una persona de prestigio. Si bien se lo tildaba de que era un tecnócrata muy fuerte, lo cierto es que estábamos hablando de, no era un personaje, simple personaje, no era una marioneta. Perfecto. Vamos a recorrer algunas mujeres líderes, ¿no? que tomaron el mando. Y la pregunta es, porque cuando uno estábamos reunidos con el equipo de producciones, bueno, detrás de estas mujeres, ¿había independencia en toma de decisiones o se encontraron en un grupo patriarcal, machista, donde tenían que seguirnos las órdenes de, ¿no? Porque también pasa, ¿no? Quien llega al poder no es quien determina las órdenes, ¿no? Quien toma decisiones, sino con todo el contexto que con eso conlleva realizar un cargo público, ¿no? Cargo de poder, quería decir, perdón. Vamos a... vos sabés que acá tenemos dudas. La reina Isabel, ¿no? Cuando uno empezó a investigar, decía que la reina Isabel fue como la primera mujer en adquirir un poder tan importante, ¿no? Como el mayor poder en ese momento de Inglaterra y de otros países. No sé, yo no coincidiría. La podemos considerar hashtag. Bueno, ustedes son los especialistas. No, yo no coincido. Yo creo que está a la altura de sus antecesores, Sí. que son la reina Isabel I y la reina Sí. Victoria. Digamos, fueron dos grandes reinas que hicieron, tengamos en cuenta que la reina Victoria fue la que hizo la consolidación de Gran Bretaña como el imperio británico que fue. Entonces, para mí... Comparto con Mario y Sí. creo que también juegan un poco las pasiones de las coyunturas. O sea, creo que ahí hay un plus en ese sentido, teniendo en cuenta también que el siglo XX ha dado referencias en mujeres que, más allá de la perspectiva ideológica, has tenido cuadros políticos a nivel global como Margaret Thatcher con el peso que tuvo, la propia Theresa May ha tenido un impacto muy importante, Sí. Michelle Bachelet, Cristina Fernández. Ahí O sea, vamos, no se me adelante. Bien. Son ansiosos ustedes. La otra vez se me adelantó, ¿viste? Se adelantó Mario, le digo, Mario, no se me adelante, ¿no? Augusto, no se me adelante usted, por favor. Vamos a ir paso a paso con esta. Bueno, reina Isabel, entonces no. Ponemos, la verdad es que no. Para mí es una de las Hashtag no. grandes, dentro de... No es un detalle menor que las tres reinas hayan sido de las figuras políticas de la historia de Gran Bretaña. De hecho, Victoria e Isabel son las dos reinas más longevas, las que más reinaron. De hecho, Isabel superó a Victoria Mirá. en la cantidad de años gobernando. Entonces son figuras muy importantes, pero sí es cierto lo que bien destacás vos, del hecho de que no sé cuánta ruptura marcaron con las tendencias más conservadoras que históricamente se destacaron en esas épocas, en esos países y demás. Perfecto. Muy bien, vamos con Cristina Fernández de Kirchner. Vamos con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí vemos un poquito, ¿no? Una de las mujeres más importantes a nivel mundial, ¿no? Y de adquirir la presidencia en manera democrática, ¿no? Y no por sucesión, recordamos que la Isabel Perón está, pero en el caso de Isabel Perón, recordemos que por el fallecimiento de Perón, ella toma la presidencia, en este caso fue democráticamente por elecciones. ¿Estás así? Estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Mujer importante que tomaba decisiones en ese momento o...? No, y vaya que las tomaba. ¿O? Sí, sí, Vaya no. que las tomaba. De hecho, yo creo, a mi modo, creo que es la persona que sigue marcando el compás de la política argentina, entendiendo, ¿no? Digamos, toda la realidad en la que nos encontramos. Si no recordemos, por ejemplo, ese sábado, yo creo que todos tenemos marcado en nuestra cabeza ese sábado a la mañana Cuando en el bendice a Alberto 2019, Fernández. exactamente cuando le pedí a Alberto Fernández que sea mi presidente, ¿no? Se invirtieron totalmente los roles. Entonces, la verdad que sí, estamos hablando de una de las mujeres dirigentes políticos más importantes de nuestra historia como país. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Acá obviamente dejamos de lado un poco las ideologías políticas y lo que estamos hablando son de mujeres que te puede gustar o no, pero que marcaron un poco la agenda política a nivel internacional. ¿Es histórico esto de un marido entregar el mando a su mujer? Digo, en el mundo es la primera vez que se realiza o...?
Hay antecedentes, no te lo Sí. sé dar específico, Yo hay sabía que otros los iba con esta antecedentes. pregunta, yo dije, ay, los voy a porque se me ocurrió recién la pregunta. O sea, les quiero decir, no la tenía programada, pero no conocemos. Mirá, lo que pasa es que hay casos en los cuales hay que ver si han sido en órdenes democráticos, constitucionales, o sea, Claro. sobre todo en esas características. Ujú. Sin duda, en lo contemporáneo, el paso de mando entre Néstor y Cristina fue un ícono y un antes y un después. Ujú, sí, totalmente. Perfecto. Muy bien, ahora sigamos con Bachelet. Ahí está. Ah, me metí justo. Ah, sí, justo te metiste, justo. Qué importante. Bueno, yo era casi adolescente, ¿no? Cuando decía. No, pero digo, qué importante en lo de Bachelet en ese momento decís Chile. Chile machismo absoluto, líderes hombres todo el tiempo, bueno, una carga. Y que en ese momento elegir presidenta mujer creo que marcó también un antes y un después para el país vecino. Sí, totalmente, pero también tengamos en cuenta que no era paracaidista. No. Ella venía de ser ministra, Ujú. había tenido un rol bastante importante dentro de todo lo que tuvo que ver con la dictadura. Ella también fue víctima, entonces se la conocía, se sabía quién era, entonces la verdad que cuando se presentó su candidatura no llamaba mucho la atención. Ujú. Pero sí el hecho Es de un que... caminito, digamos. Exactamente, exactamente, sí, sí. Por ahí Chile también con la característica concreta de que ha tenido estas acciones disruptivas, por ejemplo, en una mujer, en un Gabriel Boric, que hace 10 años era un estudiante, con responsabilidades, pero manifestándose, y hoy es el presidente de Chile. Bien, bien, bueno, estamos hablando de la izquierda, obviamente, Ujú. que también es histórico para el país vecino. Ha marcado, ¿no? Chile, en cierta manera, un poco Sí, Chile ha sido un país que ha generado más... la agenda política, ahí está. No, totalmente, y ha sido un país que ha generado más hitos progresistas de lo Claro, que ¿no? Sí. usualmente se le atribuye. Por ejemplo, Chile derogó la esclavitud, abolió la esclavitud antes que nosotros, Ajá, mucho antes que nosotros, mirá vos. 20, 30 años antes que nosotros, y así un montón de eso, la apertura democrática, digamos, el juego democrático, Ujú. la cantidad de, por ejemplo, las mujeres que iban a votar, Ujú. empezaron a votar y así un montón de cuestiones, otorgamiento de derechos de ese tipo, Chile los hizo antes que nosotros, pero pasa que la idea que nosotros tenemos de la Chile es la Chile más pinochetista, digamos, Pinochetista, o claro. de transición, Con lo que que la... representó por ahí también esa disrupción ante el gobierno de Salvador Allende en el 73 Exactamente. y 16 años de... que llegó por vía democrática, ¿no? Exacto, que esa es una particularidad absoluta. Que, sí. Cuénteme un poquito el tema del partido de Bachelet, ¿no? ¿A qué partido pertenecía? ¿Cuáles eran un poco las ideologías que querían imponer en ese Chile? Bueno, Mira, Bachelet básicamente viene de una estructura, o sea, que responde a lo que es la socialdemocracia Ajá. chilena, digamos que está en un punto medio, no representando por ahí de hecho de lleno a los sectores de hoy en los cuales está Camila Vallejo, Gabriel Boric. De hecho hubo todo un diálogo para que se diese ese acompañamiento. Y de hecho también cuando se da el estallido social en Chile hay un reclamo hasta el propio espacio estructural de Bachelet, en el cual se les plantea justamente una revisión de toda la estructura. Y es ahí donde podríamos decir que toda la clase política queda un poco desorientada, y es ahí donde aparecen actores políticos como el propio José Katz, como Gabriel Boric. Pero estamos hablando de Michelle Bachelet, un ícono en materia política, un cuadro internacional que nada más y nada menos llega a cumplir los roles que ha cumplido en la ONU, por ejemplo. Sí, sí, eso es cierto. Em, Vamos a Bolivia, vamos a Tejada, ¿no? Allí, obviamente, una Bolivia. Bueno, en ese momento estamos hablando de 1979. sí. ¿Qué decir? 1980, decir. Ahí. 79, sí. 1980. Ella fue un gobierno muy corto. El Está de mal ella la placa, hay que decir, Claro. ¿no? Está mal el. viajó en el pasado. Sí, no, hay algo. Eh, Viajó como al pasado, ¿no? Claro, sí, ella fue un gobierno de transición, Ujú. un poco totalmente diferente a lo que estamos hablando de Michelle Bachelet. Ujú, Era otro contexto, ujú. digamos, una Bolivia que estaba ahí entre proceso de erosión del sistema de partidos, Ujú. una crisis de representación muy fuerte, que al final del día es lo que terminó posibilitando la llegada al poder por parte de Evo Morales, ¿no? Digamos, porque desaparece toda esa base tradicional, digamos, particularmente la erosión del MNR. Entonces es diferente, totalmente diferente a la carrera política de Michelle Bachelet, ¿no? Pero para la época, digo, muy fuerte, ¿no? En Bolivia. Estamos hablando de pueblos muy conservadores y muy machistas, ¿no? También esto, ¿no? Para que la mujer domine, gobierne, lidere. Sí, totalmente fuerte.
en el sentido de que es una mujer que llega a la presidencia, pero no más allá de eso, Bien. porque lo que es un elemento bastante paradójico. Muchas de las mujeres que usualmente las identificamos como grandes líderes o ocupando cargos de gestión, no llegan por la vía de la radicalización o el levantamiento de banderas bastante disruptivas que rompen con esas tradiciones más conservadoras de los... Porque el conservadurismo no solamente opera a nivel social, sino hacia dentro de las carreras políticas de los partidos. Entonces son personas que han hecho su carrera en estructuras partidarias muy cerradas en estos sentidos y han sido capaces de adaptarse a esas lógicas. Entonces por eso es que nos sorprende, y yo sé que con esto me voy a adelantar, pero No me spoileé. nos sorprende el hecho de que, por ejemplo, las 3 únicas primeras ministros que tuvo Gran Bretaña han sido del Partido Conservador. Son Margaret Thatcher, Theresa May y Truss ahora. Entonces, eso es un elemento bastante importante a tener en cuenta cuando vemos carrera política, ¿no? Y reafirma bastante lo que plantea Mario, el hecho, por ejemplo, del perfil y las características de la propia Marine Le Pen. O sea, que es una política de carrera, hija de otro actor político de mucho peso y una conservadora que con el tiempo también se ha sabido ubicar en una perspectiva, podríamos decir, populista a la hora de abordar esta nueva derecha, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos con también Bolivia, con Áñez, ¿no? Seguimos con Bolivia, ¿no? Y en este caso, bueno, acá cero democracia fue esto. Esto fue toma de poder, ¿no? Y luego, bueno, la función que cumplió fue fuerte, ¿no? En ese momento, donde Chavo Evo Morales, llega ella, de repente muy querida por algunos, muy odiada por otros, finalmente va a la cárcel Total. justamente por toma de poder. Justamente estábamos hablando de eso. Sí, ¿no? con Augusto detrás de cámara, porque sí, en realidad, otro ejemplo más, lleva más que nada por accidente, porque en Claro. realidad había otras personas que tendrían que haber asumido el poder, pero por pertenecer al espacio político de Evo Morales tuvieron que renunciar o fueron obligados a renunciar. Entonces, Yáñez se encontró ante la situación de plantear ese gobierno de transición hacia un sistema político boliviano sin el MAS, ¿no? Fue una instancia bastante desprolija institucionalmente. De hecho, los procesos como se dieron tuvieron un desorden importante. La propia Eva Copa debió haber tomado la responsabilidad, que era una legisladora, una diputada, porque nunca se le había recibido, nunca se le aceptó la renuncia. Sin embargo, igual se llevó adelante la toma de posesión por parte de Janine Áñez y ni siquiera contaba con el quórum necesario para poder avalarlo. Y es ahí donde se dio una situación muy triste a nivel democrático, que tuvo costos humanos, o sea, murió gente por esa... Y también dejo ahí, hay que analizar en el paso del tiempo cuál fue el rol de los organismos internacionales en ese proceso. Claro, sí, total. Y en ese momento era la posición más fuerte, ¿no? El partido que pertenecía a Áñez. Más que la posición más fuerte, Sí. en realidad era la que le tocaba en la Claro, cadena de era el orden, sucesión. exacto. En realidad no tenía nada que ver con el espacio del partido político al que pertenecía. Perfecto, está bueno. Pero sí las banderas políticas que reivindicaba ella son fuertemente conservadoras y hace un variopinto de lo que se está consolidando dentro del espacio, las nuevas derechas en América Latina, que reivindican las 3B, ¿no? Las 3B largas, que se llama Buey, Bala y Biblia. De hecho, recordarán en todo lo que aconteció con ella, con la jura en la Biblia y todo lo demás, y que serían como los 3 pilares, no solamente reivindicados por ella, sino también por Bolsonaro mismo, ¿no? ¿Cuántos saben? Me encanta. Y por algo están acá, chicos. La producción me dijo, 2 especialistas, pero que saben, mira, todo van a hacer recorrido. Me encanta, ¿no? Porque esto de poder recorrer, porque también nos hace como un clic, ¿no? Esto de mujeres y de empoderar constantemente el tema de las mujeres en el poder, el liderazgo. Siempre fue así, no fue así. ¿Cómo les fue también, no? En el poder está buenísimo este programa y este repaso. Vamos con Brasil. Vamos con Dilma Rousseff. Ahí está, Brasil, Dilma Rousseff. ¿No? Polémica también, mujeres polémicas. Sí, un contexto complejo también porque de hecho cuando uno aborda el proceso que se les llevó a cabo en su enjuiciamiento, es como que se instaló la discusión de que se había dado un caso de corrupción por robos y no hubo un robo. O sea, de hecho, para hacerlo por ahí un poco más sintético,
Mario me puede corregir perfectamente, lo que se da es, digamos, se aplican presupuestos de un espacio en otro, y es ahí donde se da esa variable y se lleva a cabo todo un procesamiento. Pero sin duda que cumple una acción muy disruptiva en el gobierno de Brasil, y lo que muchos plantean también es que rompe con las élites comerciales, con las estructuras, y eso tiene un costo, ¿no? Como digamos que venía de Lula, ¿no? Donde pertenecía al Partido Obrero, me parece en ese De los momento. trabajadores. Claro, los trabajadores, donde, bueno, se veía mucho el tema de la igualdad, ¿no? Esto de todos iguales, elevar un poco también a la clase más trabajadora, más humilde. Sí, particularmente se conjugan varias cosas, ¿no? Pero yo creo que todo el proceso que debió atravesar Dilma dio cuenta del nivel de agotamiento que se venía viendo a nivel del PT. Además de que ella intentó marcar y distanciarse en muchas formas de gestionar por parte de Lula. Lula siempre fue históricamente más ecléctico, con mayor cintura a la hora de construir coaliciones. El mejor ejemplo es lo que vamos a tener ahora el próximo fin de semana, en donde él no le tembló el pulso de establecer un vice conservador. Dilma no era tan propensa a eso y era mucho más tecnócrata que Lula. Entonces, si bien para mí es uno de los perfiles políticos más importantes que ha tenido Latinoamérica, no solamente por su forma de entender Brasil, sino también entender su inserción en el continente y en el mundo, lo cierto es que terminó pagando los platos rotos de errores y de acumulación de agotamiento en la forma de gestión anterior, ¿no? Del 1 al 10, como mujer líder política. Yo le pondría... ¿A Dilma? Sí. Y yo creo que perfectamente, un 8 yo creo que podría tener. Sí, yo ¿Sí, también. coinciden? Sí, 7, 8. A mí Lula me parece que tiene mucha más cintura política porque tuvo que atravesar crisis políticas muy profundas. Yo sé que está muy perdida en el pasado ya y no nos acordamos, pero por ejemplo bueno. apenas asumió Lula, tuvo el proceso ese, la crisis del mensalado que se le llamaba, fue un intento de comprar apoyo por parte del PT dentro del Congreso, y él salió muy victorioso, muy fuerte, muy bien posicionado. Dilma ya no. Claro. Tuvo que gobernar con un miembro del PSDB al lado. De hecho, sale a buscarlo como ministro en las últimas Exacto. instancias, lo convoca para que sea ministro, bueno, y ahí se dieron varias especulaciones, y después también, de ahí en adelante, interpretar figuras como las de Sergio Moro, que Total. hicieron aún más complejos por ahí los marcos políticos. Yo dije PSDB y es PMDB. PM, PSDB sí. es otro, es más el centro de izquierda. Vamos ahora sí con Ecuador, Arteaga. Vamos con Ecuador, Arteaga, ¿no? Esta mujer también. Claro. Al igual que en el caso boliviano, Sí. Arteaga lo que tiene es también un gobierno de transición. De transición. Porque particularmente la década de los 80 y los 90 fueron muy duras para América Latina y fueron de una profunda inestabilidad. De hecho, si yo no me equivoco, Augusto me puede llegar a corregir, creo que Ecuador estaba en el proceso de transición hacia la dolarización, ¿no? Exacto. O sea, creo que ahí estaba, claro, estaba en proceso, no estaba aún todavía dolarizado. También entender que son contextos por ahí distintos los que se dan a nivel histórico a los que se dan en el proceso, por ejemplo, de pandemia en el 2020. Ajá. En el 2020 se da un proceso fabuloso que tiene muchos análisis, que primero lleva a sacar conclusiones en que el 8% de los primeros ministros y presidentas, o sea, digamos, de primeros ministros y presidentes son mujeres. Y también las características, porque se destacaron mucho las gestiones de las mujeres. Primera ministra de Taiwán, primera ministra de Finlandia, primera ministra de Nueva Zelanda. O sea, ahí se dieron características también de primeras ministras muy jóvenes, 35 años, 40 años, y ahí es donde se empieza también a ver cuáles eran justamente las líneas de consecuencia, o sea, digamos, las segundas líneas, las terceras líneas. Perfecto, vamos a Honduras. Castro. Vamos con Castro, Honduras. Ahí está, perfecto. Bueno, Ahora, eso Xiomara Castro. ese es un buen ejemplo de lo que vos estabas preguntando más al comienzo. Sí. Xiomara Castro, ella asume el poder después, no consecutivamente, pero después que su marido. Es decir, mostró el regreso
del destituido Zelaya, 2011 fue, ¿no? Exacto. Para mí en lo personal es un caso fabuloso, es interesantísimo. Una persona que de hecho cuando vuelve a la actividad política sale a militar territorialmente, sale a las calles, es referenciada por los sectores trabajadores, clase media, y llega al poder con un apoyo popular sin precedentes. La verdad que es interesantísimo el caso de Castro. Total. Perfecto, muy bien. ¿Se nos escapó alguna? Hasta acá llegó la producción, quiero decirle. Hasta acá llegó la producción, la investigación de la producción. ¿Se nos escapó alguien clave? Yo creo que no. La- Por ahí, o sea, por ahí como presidente o primer ministro, ¿no? Tenés cuadros políticos Sí, muy importantes. exacto. Sí, total. El caso de Michelle Obama, que se habló muchísimo en su momento de que Muchísimo. si era candidata o no. Hillary Clinton. Hillary Clinton, bueno, tenés muchísimos casos, el propio caso de Eva Perón en la Argentina, pero en cuanto a presidentes creo que, y primeros ministros en particular, creo que hay un repaso muy prolijo. No, sí, me parece muy ilustrativo cuando hace un par de semanas ya, que cómo se ha pasado el tiempo, ¿no? Pero cuando asumió Tass como primera ministra, Theresa May pidió la palabra y dijo, es un hecho bastante curioso que las 3 mujeres que han gobernado este país provengan del mismo partido. Yo creo que el Partido Laborista se tendría que repensar y preguntar por qué ellos no están siendo capaces de generar este tipo de liderazgo y nosotros sí, diciendo, reivindicando toda la capacidad de gobierno, de construcción y Corriendo demás por que izquierda a tiene. la izquierda también. Exactamente, Claro. corriendo por izquierda a la izquierda. Claro, y la verdad es que cuando uno analiza esto, digo, más allá del género, tiene que ver obviamente con las capacidades, ¿no? De quien esté en el liderazgo, pero obviamente nos parecía interesante porque, bueno, también a la mujer mucho se la dejó de lado, hoy es un poco más protagonista, hoy ha podido demostrar, terrible lo que estoy diciendo, porque digo, al hombre nunca le decís si puede demostrar o no, si puede gobernar o no, la mujer sí, ¿no? Es mujer y además puede, ¿no? Ese peso que tienen las mujeres constantemente, por eso queremos hacer el recorrido. En el caso, bueno, de la vicepresidenta de Colombia también, ¿no? La primera vicepresidenta negra, ¿no? En Colombia, que también tiene todos sus ideales y el tema de igualdad a flor de piel. Una Colombia bastante devastada políticamente. Particular. Sí, es verdad, y es la segunda vicepresidenta, porque Ah, justamente la vicepresidenta le entregó a la claro, sí, sí. vicepresidenta. Dos polos distintos. Y Dos en la polos antípoda, sí, sí, totalmente. sí. Perdón, tenés razón, dos cosas distintas. Dos- En el caso con esto cierro, ¿no? En el caso de Isabel Perón, ¿no? Si tuvieran que definir como mujer, poder, Argentina fue lo peor que le pasó a la Argentina. ¿Pudo demostrar algo de poder, algo, o era manejada por hombres? Es En difícil. este caso estamos hablando de López Rega, ¿no? De la Sí. famoso secretario de Perón, ¿no? Y mano derecha de Isabel Perón. Sí. Desde que está Martínez por ahí, desde que estuvo Martínez por ahí es muy difícil hasta hablar de democracia, o sea, Claro, por justamente eso. por los condicionantes que existían. ¿Tenía las condiciones para gobernar Isabel Perón? ¿Las condiciones para gobernar la Argentina? O Condiciones condiciones políticas? personales o No, políticas para... A ver, estamos hablando de una Argentina extremadamente conflictiva Sí, y él siendo que la única persona que podía llevar adelante la reunificación de un país muy golpeado, justamente que hablábamos, ¿no? Lo de reconstruir lazos la última vez, esa era la Argentina y definitivamente Isabel Martínez no estaba al tanto. Porque pasa que con ella se conjugaron dos cosas. La truncada posibilidad de que Eva Perón hubiera podido ser vicepresidenta en ese segundo mandato de Perón, con el hecho de que estaba esta posibilidad con Isabel, la posibilidad fáctica, ¿no? De Isabel Martínez de poder llevarla a esa situación y toda la disputa de poder, principalmente el conflicto violento que existían entre las dos facciones del peronismo. digo, una Isabel, contextualícenme y ya con esto cierro, pero digo, una Isabel Perón capacitada para la vicepresidencia. ¿Perón sabía que estaba capacitado o la puso estratégicamente por algo? ¿Qué se dice, digamos, ustedes que son Lo que los... pasa, o sea, yo, A mí me fascina esta historia. en quiero ese, decirle, en ese la contexto, historia, digamos, de todo lo que es... en ese contexto donde Argentina. lo marca Mario, yo creo, y por ahí creo que es un punto que le tomo a Mario, que hay una referencia a que quien hubiese estado en ese lugar detrás de Perón
hubiese estado polarizado, o sea, identificado por un polo dentro de una interna real, y también como se había discutido previamente, cuando se discutía esa vicepresidencia, en su momento se habló con sectores de la oposición, donde referentes del radicalismo pudieran haber ocupado ese lugar, donde también hubiese sido absolutamente complejo. O sea, yo creo que no era Isabel Perón, sino que era la persona que estuviese. Cualquiera. O sea, ¿quién Bien. podía ser segundo de Perón en ese momento? No Ah, estaba perfecto. claro qué tipo de acuerdo se podía llegar a ser el Bien. más eficiente para salir de todo. De hecho, estuvo en la mesa de negociación la posibilidad de hacer un juicio político para destituirla y que otro asumiera el poder, y todo, hay toda una cuestión, ¿no?, de cómo Luder evitó que eso saliera, porque se discutió efectivamente. De hecho, si yo no me equivoco, corregime Augusto, pero la ley de sucesión que existe actualmente, que está vigente, se sancionó en ese En ese momento, contexto. y uno de los grandes redactores de ese proyecto fue de la Rúa. Entonces había actores ya que nosotros Claro. nos suenan, pero lo cierto es que el fracaso que derivó después en el golpe militar no es solamente un fracaso de ella, sino de todo el De todo lo que sistema es- de partido y perfecto. todos los actores para encontrar un acuerdo lo suficiente. Excelente. Para agregar por ahí, para cerrarlo, también en los condicionantes que representaban la fuerza de un golpe de Estado, ¿no? O sea, era una cuestión de tiempo que llegase ese golpe de Estado, sobre todo porque hay que entender que hay factores externos que, digamos, que están presentes en esas acciones, y también un contexto similar en el cual, lo que fue la revolución autodenominada Revolución Libertadora, donde también ni siquiera el propio Perón pudo sostener estar aquí y tuvo que irse 18 años al exilio. Qué bien, ¿eh? Ay, me encanta tenerlos a ustedes dos, me encanta este dúo, ¿eh? Vamos a seguir hablando, a la próxima le digo, tremendo este dúo, ¿eh? Tremendo, lo descubrimos nosotros, maldito. Creo que después no venga otro programa, claro. ¿Qué es esto? Aparte con Mario tenemos una amistad, o sea, No se nota, en serio, no se notó para nada esto, no se notó para nada, me encanta igual porque queremos seguir analizando, a mí me fascina la política en sí y sobre todo la política internacional, me parece fascinante, de donde lo veo, bueno, la Argentina también, ¿no? En lo que se puede contar, así que próximamente van a estar invitados nuevamente. Con gusto. Felicitaciones a Augusto, te lo dije privado, pero bueno, fue papá Augusto, así que le mandamos un beso a su, ¿cómo se llama la mujer? Alba, a mi esposa Alba. Diana. Diana y Alba, un beso, ahí está. ¿Vos? Bien. No, yo estoy en pareja, pero no. No, muy bien. Bueno, por eso, bien, ahí está. Poner un poquito de humor a la salida de este programa. Gracias por acompañarnos. Que descanse, chao.